Sí, sí. ¿Cómo estamos, mi gente linda? ¿Cómo estamos? Dios me lo bendiga. Hoy estamos con el tema, el perdón de los pecados. Hoy tenemos al pastor, mi amado pastor Manuel Gómez Femat. Y bueno, menos palabras y adelante, pastor. Dios me lo bendiga. Amén, amén, amén. Primeramente, gracias a Dios por esto y gracias a Dios por poder conocerle, aunque no personalmente, pero con la ayuda de Dios, más tarde será después. Y vamos a tener este estudio bíblico, primeramente con la ayuda de Dios. Y sobre el tema es sobre si realmente existe el sacramento de la confesión. ¿Qué quiso decir Jesús en Juan 20, 22 al 23? Y nuestro estudio se basa en ese pasaje de Juan 20, 23. Pero también, antes de seguir adelante, quiero decir esto. En Efesios 4, 11, Jesucristo el Señor llamó a cinco ministerios y comienza así, como una introducción, voy a decir esto. Dice así Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces habla de 5 ministerios. Y como este debate tiene que ver, o este asunto tiene que ver, o este estudio tiene que ver con la interpretación que le dan los apologistas católicos a este pasaje bíblico para defender el sacramento de la confesión, pero vamos de lleno a esto. ¿Qué significa pues Juan 20, 23? Y voy a leer el pasaje que dice así, Juan 20, 23. Dice así la palabra de Dios, escuchemos todos así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, versículo 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Y antes de seguir, quiero decir esto. Este pasaje de Juan 20, 23 está ligado absolutamente a Mateo 16, 19, y está ligado también a Mateo 18 en adelante. ¿De qué habla el pasaje? Está hablando ciertamente del perdón, pero ¿cómo vieron o qué quiso decir Jesús en este pasaje bíblico? Y cómo lo entendieron los apóstoles y cómo lo practicaron los apóstoles. Y comenzamos nosotros leyendo la escritura en Lucas 24, 47, y ahí tenemos una reacción de cómo los apóstoles entendieron las palabras de Jesús. Y dice ahí, y que se predicase en su nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, aquí tenemos el mandamiento de Jesús a sus apóstoles. ¿Cómo las personas encuentran el perdón de sus pecados? ¿Cómo se obtiene la remisión de pecados? ¿Y quiénes reciben el beneficio del perdón? ¿El beneficio del perdón? ¿Quiénes? Uno, los que se arrepienten
reciben el mensaje del Evangelio por boca de los apóstoles. Primeramente comenzaron arrepentimiento. ¿Qué anunciaron los apóstoles? El arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo. Ahí tenemos pues cómo se obtiene el perdón de los pecados cuando la gente se arrepiente y tiene el beneficio del perdón de sus pecados en el nombre de Jesucristo. Pero ¿a dónde los llevó el Señor Jesús? A predicar el Evangelio. Entonces se obtiene el perdón de los pecados a través de la predicación del Evangelio y no a través de lo que ellos llaman el sacramento de la confesión, que no existe. Ellos así, los apologistas católicos así lo entienden, pero los apóstoles le dan otro giro: arrepentimiento y perdón en el nombre de Jesucristo. Se les perdonan sus pecados. Los apóstoles no vemos en ninguna parte del Nuevo Testamento en lo cual los apóstoles dijeran a alguien: yo te absuelvo, yo te perdono tus pecados. Nunca jamás ellos dijeron esto, sino que usaron la palabra de Dios para que la gente viniera al arrepentimiento. Lo que hicieron los apóstoles fue simplemente usar las Escrituras, usar la palabra de Dios para que fuera real el perdón de los pecados en las personas. Y vamos a ver cómo los apóstoles lo aplican y siguieron no solamente Pedro, sino todos los demás. Y comenzando en el libro de los Hechos, vamos a ver cómo los apóstoles empiezan a poner en práctica lo que Jesús les dijo. En Hechos 2:36 dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí tenemos pues cómo la gente obtiene el perdón de sus pecados a través de la presentación del mensaje del Evangelio en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Pero ¿qué implica? Arrepentimiento. La persona se arrepiente, cree en Jesús como su Señor y Salvador, ¿y qué sucede? Sucede como consecuencia el perdón de sus pecados. Y esto trasciende, y más abajo dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, ¿cómo ahí? A través del arrepentimiento se obtiene el perdón de pecados, y no solo eso, sino que recibe el Espíritu Santo como don de Dios, el que va a guiarnos a toda verdad y justicia. Entonces, estamos probando que lo que Jesús dijo en Juan 20:23 no tiene nada que ver con el sacramento de la confesión, sino que como debe ser arrepentimiento y el perdón de pecados se obtiene viniendo a los pies de Jesús. Y bien, en Hechos 3:18 y 19 también leemos así, dice así: pero Dios ha cumplido así lo que había dicho antes, anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepiéntanse y conviértanse. ¿Para qué? Para que sean borrados sus pecados. Una vez más, arrepentimiento, conversión, para que sean borrados los pecados de las personas. Y no vemos aquí al apóstol Juan, al apóstol Pedro, trayendo una especie de, no sé qué, cómo le llaman ahí, o un confesionario para que la gente viniera y le confesara sus pecados a Pedro, a Juan o a los demás apóstoles. No vemos nada de eso, sino que vemos el mensaje del arrepentimiento y volverse a Dios para que sean borrados los pecados. Entonces, solamente se borran los pecados a través del arrepentimiento y la conversión. Y también en Hechos 10:43, en Hechos 10:43 tenemos otro hecho, válgame la redundancia, dice así:
hablando el apóstol Pedro a la gente que estaba en casa de Cornelio, había mucha gente, muchos invitados, y voy a leer 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, voy a leer desde el 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo, testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él, en Cristo, creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El testimonio, la palabra de Dios, predicada a las personas, viniendo a Jesús, arrepentimiento, y todos serán, ¿qué dicen? Perdonados sus pecados por el nombre de Jesucristo. Y más abajo dice que toda esa gente creyó en Jesús, recibió el Espíritu Santo como los demás. ¿A través de qué se obtiene el perdón de pecados? Del arrepentimiento, la conversión y viniendo a Jesús, que tiene todo el poder de perdonar los pecados. Y no vemos aquí a Pedro ni a sus compañeros ahí viniéndole o invitando a la gente, vengan para que yo los confiese, vengan, díganme sus pecados. No vemos a Pedro aquí haciendo ninguna clase de invitación, sino que hizo Pedro, presentó a Jesucristo como Señor y Salvador para que sean perdonados sus pecados. Desde los tiempos antiguos, Jesús el Señor, Él es el que perdona los pecados. Muy bien, estamos probando aquí lo que Jesús quiso decir, remitir, perdonar los pecados, perdonar y no perdonar. Cuando la persona se arrepiente, se le perdonan sus pecados. Si no se arrepiente, sus pecados le son retenidos. Ahí sigue atada a su pecado. Atar y desatar es lo mismo, tiene que ver con el perdón. Si la persona no se arrepiente, está atada a su pecado. Si la persona se arrepiente, es desatada de su pecado y encuentra la libertad en Cristo Jesús. Y también otra escritura en Hechos 5, 30 y 31, dice así la palabra de Dios también: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, 1, arrepentimiento, 2, y perdón de pecados. Estamos reconfirmando una vez más el perdón de los pecados a través del arrepentimiento, viniendo a Cristo Jesús, el autor y que puede perdonar todo pecado de las personas. Jesucristo, el que tiene todo poder. Él dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Así que Él tiene todo el poder para perdonar los pecados. El único que perdona pecados, ya vemos, es Dios. Jesucristo, Dios. ¿Cómo? Por la fe en su nombre. Y tenemos un pasaje en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 2. Seguramente muchos conocen este pasaje de la Escritura, muy famoso. Marcos, capítulo 2, 5 al 12. Se trata del hombre paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús, en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos
de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Entonces, el único que perdona pecados es ¿quién? Jesucristo Dios. Él tiene todo poder y toda autoridad. Pero aquí estaban los escribas y fariseos escuchándole. Cuando Jesús dice, tus pecados, hijo, te son perdonados. Estas personas veían a Jesús como un simple hombre. Y por eso dijeron, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? En esto ellos están correctos. Solamente quien perdona pecados es Dios. Pero ellos, su error de ellos es que no miraban a Jesucristo como Dios, lo miraban como cualquier hombre. Por eso decían, este blasfema, porque no creían en él. Y Jesús les dice y les afirma que Él tiene todo poder de perdonar pecados en la tierra. ¿Y qué le dijo oído? Tus pecados son perdonados, levántate y vete a tu casa. No solamente le perdonó, sino que también lo sanó y que también lo salvó. Jesús perdona, sana y salva. Ese es el Jesús, el Rey, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador, nuestro Redentor, en quien hemos puesto toda nuestra confianza en Jesucristo. Pero miren, les voy a decir algo. Los defensores o los apologistas católicos, y uno de ellos que se llama Rafael Díaz, usa Mateo capítulo 9 para justificar que Dios les dio a los curas el poder de perdonar pecados. Y él no usó Marcos capítulo 2, 5 en adelante, sino que él usó Mateo 8. Entonces Mateo 8 no dice que el único que perdona pecados es Dios. Y Marcos sí. Entonces, por eso este muchacho usa Mateo 9 para demostrar, según él, que los curas tienen poder de perdonar pecados. Y él lee así. Dice así. Voy a leer una vez más aquí, en Mateo 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Aquí los escribas no están diciendo, solamente decían, este blasfema, pero no dicen, no añaden, el único que perdona pecados es Dios. Y en Marcos 2, 5 en adelante, Marcos añade ahí que el único que perdona pecados es Dios, pero esto lo afirman los escribas, lo afirman. Y aquí no dicen ellos nada. Entonces, aquí aparentemente no dice que el único que perdona pecados es Dios, no lo dice. Y dice enseguida, sigue el siguiente versículo, el 4. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Y aquí es cuando dice este hombre, este muchacho, Rafael Díaz, ya ven. Aquí dice la Escritura que Dios le dio tal potestad a los hombres para afirmar que ellos, los curas, pueden perdonar los pecados de los hombres. Pero aquí el Evangelio de Mateo se está refiriendo a hombres como al único hombre, porque a Jesús era hombre, también era humano, era divino, y a él lo miraban como hombre. Por eso dicen, se maravillan que Jesús como hombre podía perdonar los pecados, pero no se refiere a los hombres comunes y corrientes, curas católicos, no se refiere a ellos, ni se justifica aquí que ellos pueden perdonar los pecados, sino está refiriéndose a Jesús
como hombre. Y como hombre tenía todo poder y autoridad para perdonar los pecados. Amén. Gloria a Dios. Miren, muy bien. Ya estamos viendo, el único que perdona pecados es Dios por su nombre. Es Jesucristo Dios. En Salmo 32:5, conocemos que dice el Salmo, dice, tú perdonaste la maldad de mi pecado, confesó su pecado y Dios le perdona. Salmo 32 dice así, gloria a Dios, dice así, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿A quién le confesó David su pecado? A Dios. ¿Quién le perdonó? Dios. No vemos aquí que David haya llevado su pecado a otro rey o qué sé yo. Simplemente llevó su pecado a Dios y Dios le perdonó. Así que 1 Juan 1:7-9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién le vamos a confesar nuestro pecado? ¿A quién? ¿Al cura Toro? ¿Al otro cura? ¿A quién? ¿Al Papa? ¿A quién? Sino a Dios, a Cristo Jesús. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquellos que confiesan su pecado a los curas, su pecado los tiene atados. Siguen haciendo un círculo vicioso, llevándole sus pecados al cura, y siempre están ahí y nunca son perdonados, porque los curas no tienen ningún poder de perdonar pecados a nadie, porque son hombres perversos y pecadores que necesitan un verdadero arrepentimiento, y su sacerdocio ni siquiera existe en el Nuevo Testamento. Apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Nada de papas, nada de curas, nada de monseñor o cardenal, nada de ello. Solamente los 5 ministerios en la iglesia. Entonces, otra cosa. Aquellos que digan que tienen poder para perdonar pecados, o que dicen que tienen autoridad de Dios delegada, y lo publican y se ponen ahí en un confesionario para decirle, yo te perdono y te absuelvo, y te perdono, le están actuando y son unos blasfemos. ¿Por qué? ¿Por qué son blasfemos? Porque el único que perdona pecados es Dios. Si alguien se atreve como hombre común y corriente a decirle, yo te absuelvo, yo te perdono, reza 3 Padres Nuestros, 20 Aves Marías y tus pecados son perdonados, ese hombre es un blasfemo, sea quien sea, porque el único que tiene poder para perdonar los pecados es Dios. Nadie, absolutamente nadie más. Son blasfemos los que se afirman que han recibido el poder para perdonar pecados. Ahora bien, se justifican también ellos para decir que es bíblico, la confesión es bíblica. Pues les voy a mostrar que la confesión de hombre a hombre es antibíblica. Lo que en el Antiguo Testamento ellos defienden y les gusta este pasaje favorito para decir que es bíblico la confesión, vamos a ver en Mateo capítulo 3, vamos a ver qué dice ahí. Miren, dice así, Juan el Bautista, 3:4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados en el Jordán, eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pues ahí dicen estas gentes, no, mira, aquí está, es bíblico, la confesión, es bíblico, aquí dice, venían confesando sus pecados. Pero, ¿qué significa esto? Si uno no entiende, uno hasta se puede confundir, de veras, pero no es así. No es así, les voy a decir por qué no es así. Juan, profeta,
el último profeta en el Antiguo Testamento. ¿Por qué venían a Juan confesando sus pecados? Primeramente, ¿a dónde nos lleva este pasaje bíblico? ¿Y por qué la gente venía así confesando sus pecados? Bueno, encontramos una respuesta perfecta en Levítico capítulo 5, versículo 5. Ahí vamos a encontrar la respuesta. Dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Versículo 10. Dice, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Será perdonado. La confesión en el Antiguo Testamento, la gente que cometía pecado, ciertamente confesaba su pecado. Pero el sacerdote era un sacerdote judío, levita, nada tiene que ver con los sacerdotes católicos romanos. Entonces, eso era la ley, eso era normal en el pueblo hebreo. Cuando la gente pecaba, confesaba su pecado, venía el sacerdote hacía el rito para la expiación de su pecado y el sacerdote, la persona, era perdonada de su pecado. Y eso era, pero escuchen, ¿eso era dónde? En el Antiguo Testamento. Pero ya en el Nuevo Testamento ya no tenemos ese rito, eso ya quedó atrás, eso está obsoleto. Eso fue ahora en el Nuevo Testamento. Tenemos a Cristo, la ofrenda perfecta que nos perdona nuestros pecados y nos limpia de todo pecado. Entonces, lo que la gente estaba haciendo en Mateo 3, viniendo Juan el Bautista, era volviendo al rito del Antiguo Testamento, confesaban su pecado. Y eso era conforme al Antiguo Testamento, mas no en el Nuevo Testamento. Ese hecho tiene que ver con lo Antiguo y no con el Nuevo Testamento. Así que eso no justifica, para que digan los curas, aquí dice que existe el sacramento de la confesión. No vemos a Juan el Bautista ahí, en una casita ahí sentadito y toda la gente viniendo a él, confesándole su pecado. Mira, Juan hice esto, perdóname, Juan. No vemos nada de eso. Simplemente vemos el mismo rito del Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento queda obsoleto en esto porque el único que perdona pecados es Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Y luego el versículo 17, sí, Levítico 5:17. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin saberlo, a sabiendas es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Ahí tenemos el perdón, la confesión y el perdón, pero en el Antiguo Testamento por el sacerdote levita, y no tiene nada que ver con el sacerdocio católico romano. Entonces, eso no justifica que los curas ahí dicen, pues ahí dice que uno está puesto para perdonar pecados. Es una mentira, ¿sí? Entonces, es una blasfemia si aquellos dicen, tienen autoridad para perdonar los pecados de los hombres. Ellos están blasfemando. El único que perdona pecados es Dios. Bien, pero sí existe la confesión pública. Ahora bien, vamos a ver de qué se trata esta confesión pública. ¿Se acuerdan qué dice Santiago? Santiago, la confesión pública dentro de la iglesia. Pero nada tiene que ver aquí con el perdonar los pecados, sino más bien Santiago 5:19, como dice ahí, vamos a ver. Esto es real y esto es en la iglesia. Dice aquí, hermanos,
si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, voy a leer desde 16. Confesaos vuestras faltas, ofensas, unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muy bien, sí existe una confesión pública aquí, pero dice, confiesen sus faltas unos a otros dentro de la iglesia, que tiene que ver con ¿qué? Con la ofensa. Si un hermano ofende a otro hermano, este hermano va y le confiesa y le dice, hermano, perdóname, ayer te ofendí, ayer te ofendí, perdóname. Y el otro hermano ofendido, ¿qué va a decir? Sí, hermano, no hay ningún problema, te perdono. Y vamos a orar para que Dios nos perdone y nos ponga en paz. Entonces, esto es dentro de la iglesia. Existe pues la reconciliación, la oración para ser sanados. Entonces, aquí sí existe la confesión. ¿Pero para qué? Como una ofensa, cuando se ofende al hermano, a la hermana, le confiesa en qué le ofendió, y el hermano ofendido dice, sí, te perdono. Y oran juntos, y vuelve la restitución. Volvemos a caminar con Jesús. Porque, ¿qué dijo Jesús? Si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco Dios les perdonará. Entonces, habla del perdón dentro de la iglesia. Bien. Ahora, ¿y cómo podemos conciliar nosotros este pasaje más abajo enseguida? Si el único que perdona pecados es Dios, y nosotros no tenemos ningún poder para perdonar a nadie del pecado, o justificarlo del pecado. Dice, versículo 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Simplemente no está diciendo que el hermano, que la hermana, por su poder, va a perdonar, a salvar a la persona de la muerte y cubrirle sus pecados. No, no quiere decir esto. Simplemente, si Dios te usa como un varón de Dios, si Dios te usa como una mujer de Dios, y aquel hermano se apartó del Señor, dejó su primer amor, tú vas y buscas a aquel hermano, oras por él, le ayudas a él, lo llevas con la palabra, y la persona entiende que tiene que volver a Cristo Jesús, entonces viene y regresa a su primer amor. Dice ahí, salvaste a un alma de la muerte y cubriste multitud de pecados. No es que tenga el poder de salvar a nadie de la muerte ni cubrir el pecado de nadie. Simplemente eres un instrumento en las manos de Dios que Dios usa para que otros se reconcilien con Dios. Es lo mismo que dijo el apóstol Pedro. Cuando estaban Juan y Pedro, el hombre que estaba en el pórtico de Salomón, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda, levántate. ¿Y qué sucedió? La gente se maravilló y dijo Pedro, a ver, ¿por qué nos miran a nosotros? Como si nosotros por algún poder hubiéramos hecho esto. Sepan que no tenemos ningún poder, sino quien hizo esto fue Jesucristo el Señor. Es por eso que este hombre está de pie. Mas no es por nuestra virtud ni por nuestro poder, sino es por el poder de Jesucristo el Señor. Así que somos instrumentos en las manos de Dios, sí, que debemos estar dispuestos a ser usados por Dios para que otros vengan al arrepentimiento y Dios les perdone sus pecados. Entonces, son blasfemos aquellos que afirman
que han recibido autoridad de perdonar los pecados y mienten y engañan a sí mismos. Se convierte eso en un círculo vicioso. La gente viene vez tras vez al cura, vez tras vez al cura, y sus pecados les siguen ahí retenidos. Les son retenidos. Los pecados de cura les son retenidos, los pecados de la gente los son retenidos y no les son perdonados. Se siguen llenando de pecado porque no pueden perdonar pecado a nadie. Ellos mismos son esclavos de pecado y están retenidos sus pecados. Pero si verdaderamente vienen a Jesús a través de un verdadero arrepentimiento y creen en su nombre de Jesús, recibirán perdón de sus pecados. Entonces tienen que venir a Jesús, al verdadero evangelio de Cristo, el que les perdona todos los pecados, Cristo Jesús. Él dijo, les doy poder y autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Eso sí, el Señor nos ha dado a todos poder y autoridad para predicar su palabra, predicar el evangelio, predicar el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo. Y entonces tendremos el perdón. Ven a Jesús, ven a los pies de Cristo. Él es el único que nos perdona nuestros pecados. Pero es necesario una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento. Ser como los judíos, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué dijo el apóstol Pablo al carcelero de Filipos? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué dijo Pablo el apóstol? Cree en el Señor Jesucristo. Serás salvo tú y tu casa. Y en ese momento creyó con toda su casa y recibió a Jesús como Señor y Salvador. Así que, si quieres que tus pecados sean lavados y perdonados, ven a Jesús, el Señor. Él puede perdonarte y quiere perdonarte. Que la gracia de Dios Todopoderoso sea con todos y que Dios me los bendiga. Amén y aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén, pastor. Muchas gracias por esa tremenda palabra, ese tema tan bonito. Le felicito mucho, pastor. Pues con este estudio yo pienso que los católicos se quedaron sin argumentos. Espero, pastor, que sigamos así compartiendo estos videos. No más me deja saber cuándo. Estoy dispuesto para seguirle dando duro a la doctrina errada católica. Y bueno, pastor, sin más le dejo y espero que Dios me lo bendiga mucho y comparta este video. Y los hermanos que están viendo también compartan para que llegue a muchas almas y que salgan de las garras de Satanás. Dios me lo bendiga, pastor. Amén, amén. Bendiciones y gracias. Amén.